Buenas tardes a todos. Bueno, pues después de la ponencia de Asun de ayer y de la de Javier Cavada, donde se empezó a hablar de la inteligencia artificial, pues desde la parte académica y desde la parte más de gran empresa, hoy tenemos con nosotros esta tarde a Elena García Blanco, que es todo un ejemplo de una persona que empezó en el mundo de Insurtech, de seguros. Ya ha tenido varias responsabilidades. De hecho, cofundó una empresa llamada Cover Wallet que además después hizo un exit, y ha sido responsable de Wealth Management de Banco Santander y en la actualidad pues es CEO de ClickBrain. Y ella es lingüista, es especialista en inteligencia artificial y es de esos perfiles que, sin ser técnico, probablemente son los que, al ser transversales, más aportan a los sectores tecnológicos. Yo la verdad es que quería agradecerte en nombre de la organización el que nos acompañes hoy. Es todo un privilegio, es todo un placer y bueno, pues deseando escuchar tu ponencia. Muchísimas gracias, Elena. Pues muchísimas gracias, Cruz. Es un placer para mí también estar aquí hoy con todos ustedes y bueno, voy a comenzar, me voy a poner de pie porque si no la hora de después de comer es terrible y nos dormimos todos, así que lo que quiero es que haya un poco de energía en la sala y por favor siéntanse libres de interrumpirme. Procuraré no hablar demasiado para que después tengamos un espacio para preguntas sobre estos temas que tantas dudas y tanta curiosidad generan. Vale, perfecto. Bueno, voy a comenzar hablando de inteligencia artificial y voy a comenzar remontándome a los orígenes de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial parece una disciplina que ha durado 4 días, que ha comenzado hace nada y muchas veces lo primero que se pregunta uno es si esto es como el metaverso, que de pronto se puso de moda, después se pasó y es otra burbuja que va a explotar dentro de poco. La respuesta a eso es no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque esto es una disciplina que tiene ya muchos años de historia y me gusta comenzar siempre esta presentación con esta mujer, que es Ada Lovelace, una señora que vivió en los años 80 del siglo XIX, fíjense cuánto tiempo pasa, pero que se dice que fue la primera mujer que escribió un tratado de algoritmia y de programación. Además era hija de Lord Byron, un poeta, que para todo el contexto que traemos aquí pues también es bastante relevante. Ella escribió los comentarios a la calculadora de Charles Babbage, esta máquina, que se dice que fue uno de los primeros tratados de matemática y de algoritmia. Sin embargo, tenemos que irnos a los años 50 del siglo XX con una figura que probablemente les suene bastante más, Alan Turing. En 1951 escribe un artículo que se llama Computing, Machinery and Intelligence. Este artículo es conocido porque plantea un dilema que es el llamado juego de la imitación. ¿Le suena? ¿Sí? Bien, él plantea que si hay una persona que está fuera de una sala y dentro hay una máquina y otra persona, cuando la persona de fuera no sea capaz de diferenciar si está hablando con la persona o con la máquina, entonces la inteligencia artificial estará madura. Fíjense, 1951, este señor, el que inventó toda la criptografía, todas estas resoluciones de la película Enigma de la Guerra Mundial, planteaba también el que hubiera un momento en el que las personas y las máquinas dejaran de diferenciar si las máquinas hablaban tan bien como las personas. Y mi pregunta aquí a todos ustedes hoy, ¿creen que ha llegado ese momento en que no somos capaces de distinguir si hablamos con una persona o con una máquina? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Para ciertos sectores de la sociedad sí, me gusta esa respuesta. Pues déjenme decirles que soy bastante escéptica todavía en este sentido, porque en el momento que hablamos con una máquina y tratamos de mantener una conversación larga y juiciosa, notamos enseguida que es una máquina. Todavía le falta mucho y si además la hacemos en inglés versus español, vemos que el resultado en español es bastante peor. Y si ya encima lo hacemos en distintas variedades de español, la máquina en general tiene una pinta de robot absolutamente tremenda. Así que hemos avanzado mucho, pero todavía queda bastante que hacer en todos estos temas de inteligencia artificial y así que no se preocupen porque la conclusión de hoy es que ni las máquinas van a acabar con el mundo, ni nos van a quitar el trabajo, ni hay un efecto tremendista de esto que se comenta tanto en la prensa. La tecnología está aún en un momento en el que ha dado un salto cualitativo muy grande. Hemos entrado en esa etapa de inteligencia artificial generativa, no solamente predictiva, pero todavía queda bastante por hacer y sobre todo a muchos niveles, y uno de ellos es el lenguaje. Pero sigamos con un poco de historia.
Después de Alan Turing viene Marvin Minsky, el fundador del primer laboratorio de inteligencia artificial del MIT. Este señor sienta las bases de lo que llamamos las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Algoritmos matemáticos, matrices, vectores, sistemas, fórmulas que están en la base de todo lo que son estas redes neuronales, este machine learning del que tanto hablamos hoy en día. Estos algoritmos se inventaron en los años 50 del siglo XX y matemáticamente no han cambiado mucho. Las teorías matemáticas se crearon aquí, se generaron aquí y los resultados han sido posibles de poner en producción solamente hace poco tiempo. John McCarthy, primer fundador de la Conferencia de Inteligencia Artificial, también uno de los promotores de estas teorías matemáticas, que hicieron que de pronto esta disciplina comenzara a surgir y ya se llamase inteligencia artificial en esta época del siglo pasado. Sin embargo, los miedos han sido siempre los mismos. No sé si recuerdan esta película, Odisea en el espacio, 1968. Bueno, no se escucha, pero aquí le dicen, Hal, abre la puerta de la cámara, y dice, no puedo abrir la puerta de la cámara. ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? Le dice, no puedo abrir la puerta de la cámara porque sé que me destruirás si abro la puerta de la cámara. Entonces, bueno, aquí tenemos un primer caso de un ejemplo de un robot que se rebela contra un humano y decide encerrarlo porque si no sabe que lo vas a destruir. Esto, como os digo, era un miedo que ya existía en 1968 y no difiere tanto de los miedos que tenemos cuando vemos estos robots que también tenemos en nuestra casa y nos acompañan de forma de asistentes conversacionales. Lo que quiero decir aquí es que esos miedos siempre han estado aquí cuando enseñamos a las máquinas a hacer cosas, pero lo que tenemos que entender es hasta dónde pueden llegar y hasta dónde llegamos nosotros. La historia de la inteligencia artificial tiene un origen que ya es longevo. Como decía antes, en los años 50 se inventan estas teorías matemáticas, se desarrollan un sistema de reglas, de lógica, en que se educa a la máquina a que si esto sucede, pues pasa esto. Para escribir una frase se le dice, una frase tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Y para poder aprender una lengua tienes que aprender a conjugar verbos, a escribir el orden de las palabras y a tener este léxico. Perfecto. ¿Qué pasa con esto? Pues que la lengua no son matemáticas y comete muchos errores. En los años 80, la inteligencia artificial vuelve a dar un salto. ¿Por qué? Porque combina el incremento de capacidad computacional con la estadística. ¿Qué conseguimos aquí? Conseguimos que todos estos sistemas aprendan a base de probabilidades. Si una palabra aparece en un contexto donde hay más palabras que tienen relación con un ámbito, pues es más probable que una palabra como banco signifique una silla para sentarme si está en un contexto de un parque o una sucursal bancaria si hablo de dinero. Esto, la probabilidad y la estadística hacen que podamos acertar mucho mejor en sistemas como la traducción automática. No en vano, en el año 1997, el primer computador del mundo gana al mejor jugador del mundo de ajedrez. ¿Se acuerdan? Kasparovsky. Bien, ¿esto por qué? Porque el ajedrez es un sistema de reglas, es un sistema en el que las partidas tienen unas reglas finitas y dependiendo de la jugada que se haga, la probabilidad de la jugada siguiente se puede convertir en un algoritmo. Sin embargo, no ha sido hasta el año 2016, año en que DeepMind, la primera computadora de inteligencia artificial que fue adquirida después por Google, gana al mejor jugador del mundo de Go. ¿Por qué? El Go no es un juego de estadística, sino que es un juego que tiene partidas infinitas. No se puede obedecer a reglas, es un juego de estrategia y por lo tanto no se puede pronosticar o predefinir cuál va a ser la posible solución. ¿Cómo se consiguió esto? Con entrenamiento de miles de millones de partidas y con un entrenamiento de esos algoritmos para resolver estos problemas. A partir de este momento es cuando la inteligencia artificial empieza a pegar ese salto. Y no en vano, les recomiendo este documental que está en Netflix, si tienen ganas de continuar con este tema, se llama AlphaGo y cuenta efectivamente esta historia de cómo la máquina gana al mejor jugador de Go. Google, después de este momento, se compra la empresa de DeepMind, empieza a hacer todo esto de AlphaFold, las moléculas, y todos sus sistemas de traducción mejoran notablemente. No sé si han trabajado mucho con traducciones, pero los traductores de Google desde el año 2016 hasta ahora han pegado un cambio enorme. ¿Y por qué? Porque han cambiado el sistema de inteligencia artificial que tienen por detrás y han pasado a utilizar sistemas de Machine Learning y de inteligencia artificial basada en redes neuronales. Esto es una historia muy rápida de la inteligencia artificial, pero ahora, ¿por qué entonces se habla tanto de ello si esto tiene tanto tiempo? Bien, ha llegado ese momento. La IA existe y es capaz de ponerse en producción por varias razones.
Fundamentalmente por tres. La primera es la cantidad de datos que tenemos y que estamos generando con dispositivos como nuestros smartphones, que arrojan trillones y trillones de datos y que hacen además que cada año se duplique el número de datos de todos los años anteriores existentes. Esto es una constante en crecimiento que además permite que los datos se almacenen, se gestionen y se procesen con una mayor capacidad y a una mayor velocidad. Aparte de los datos, tenemos los sistemas de software y de hardware. Las librerías de software libre de código que están a disposición de cualquier investigador y que además, gracias a empresas como Intel o Nvidia, que han desarrollado los chips que ahora mismo tanto valen y han hecho que los valores en bolsa se disparen, hacen posible que sea la capacidad de computación una realidad. Es decir, a día de hoy es casi tan importante el hardware como el software, porque uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que se necesita muchísima energía y muchísima capacidad de computación para poder procesar la gran cantidad de datos que necesita. Un modelo como ChatGPT tiene 100 trillones de datos solamente para poder entrenarlo. Se pueden imaginar que esto en volumen de datos es muchísimo y en volumen y en capacidad de computación también lo es. Y esto es muy caro a día de hoy y necesita todas estas capacidades. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Bueno, hemos llegado hasta aquí, se ha hecho realidad, ha sido posible gracias a todos los datos, la infraestructura, el software, pero la inteligencia artificial es una palabra que significa muchas cosas. Hablamos de inteligencia artificial cuando hacemos un reconocimiento de imagen, agarramos el teléfono móvil y desbloqueamos simplemente con la cara, un selfie, esa pantalla. Eso es mucha inteligencia artificial. Ahí hemos sido capaces de aplicar unos algoritmos de reconocimiento de imagen que lo que detectan son las unidades que están detrás de la imagen, que son los píxeles. Bien, también hablamos de reconocimiento de voz. ¿Qué es la voz? La voz, el sonido son unas ondas sonoras. Estas ondas se procesan y se convierten en texto. Aquí tenemos tecnologías de voz, lo que llamamos speech to text, que convierten la voz en texto. Y luego tenemos tecnologías del lenguaje, que son todo lo que se llama tradicionalmente Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí hablamos de cadenas de caracteres como datos que se le dan al ordenador y el ordenador procesa en forma de ceros y unos. Pero al final aquí lo importante es entender que el punto de partida, el dato de base, es diferente. Y por eso modelos como ChatGPT hasta ayer prácticamente solo escribían y no hablaban, y los sistemas como DALL-E solo reconocen imágenes y no interactúan con sonidos. Es decir, ahora mismo se habla mucho de un concepto que es la multimodalidad, y es encontrar un sistema que sea capaz de juntar voz, texto e imagen. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos también tenemos sentidos diferentes. No utilizamos los mismos sentidos cuando vemos que cuando hablamos. Entonces, ahora mismo el reto es cómo trasladamos esto a las máquinas para poder interactuar con todo esto a la vez. De hecho, OpenAI anunció anteayer que sacaba el primer modelo multimodal y sale por ahí en un vídeo de una bicicleta que le dice, bueno, ¿qué es esto? Y ya empieza a hacer razonamiento sobre ello. Se está avanzando muchísimo en este sentido, pero lo que sí que es importante que entiendan es que las tecnologías detrás de cada uno de estos procesos son distintas. Aunque lo que sí que tienen en común es el uso de la data y todos los algoritmos de Machine Learning. Todo lo que se llama entrenamiento a base de datos, que tradicionalmente era supervisado, es decir, yo tenía que enseñarle a la máquina una frase, la máquina la repetía y yo decía esto está bien, esto está mal y lo corregía. Esto es lo que se ha venido llamando entrenamiento supervisado. Como cuando a un niño le enseñas a hablar un idioma, le dices comer, comió, caber, y el niño dice cabió, y le dices no, cupo. Pues así es como hemos ido entrenando a las máquinas tradicionalmente, con reglas y excepciones. Ahora cambia todo, ahora simplemente les damos mucha información y son las propias máquinas las que aprenden gracias a lo que llamamos un supervised learning o redes neuronales o deep learning. Pero si vamos a mi ámbito, que es el lenguaje, porque como comentaba Cruz, yo soy lingüista de formación, hice mi doctorado y después me dediqué a investigar en estos temas tan maravillosos como es cómo hacer que las máquinas hablen y entiendan lo que hablamos. No es tan sencillo. Si vamos un poco a cómo le digo yo a un ordenador, Juan comió una manzana, esto me entendería así, Juan comió una manzana, porque yo no hablo separando las palabras. La voz es todo continuo. Entonces, cuando separamos las palabras es porque escribimos con una convención que es que las palabras tienen que estar separadas. Pero esto se lo tengo que enseñar a una máquina. Le tengo que decir que estas palabras tienen una separación. Y no solamente eso, sino que además estoy hablando de un nombre, un verbo, un artículo y otro nombre que además es femenino y que además se ordena en la frase de una determinada manera.
¿Por qué? Porque en nuestra lengua el orden de las palabras importa, porque si lo cambio, pues pueden pasar cosas como esta. Es decir, no es bueno y es caro, o es bueno y no es caro. Y digo exactamente lo contrario de lo que quiero decir. Así de caprichosa es nuestra lengua y el cambio de una palabra de orden puede dar lugar a malentendidos muy grandes. Con esto lo que quiero reproducir aquí es que cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada al lenguaje, realmente estamos hablando de muchas capas de datos y de muchas capas de cosas que se tienen que hacer para poder enseñarle a un ordenador a hablar. En primer lugar, hablábamos de la fonética y creo que este foro es un foro maravilloso para poder dar ejemplos de ello. Simplemente todos hablamos la misma lengua, unos ceceamos, otros seseamos y estamos hablando de que realmente sí, hablamos todos español, pero cuando hablo con Argentina, pues hablo de vos y estamos hablando ya de morfología. Cuando hablo con ustedes, estoy hablando de ustedes, y si hablase con gente en España, normalmente diría vosotros. Todo este tipo de cuestiones afectan a la morfología de la lengua y son variantes que caracterizan a dónde viene cada una de las áreas. La sintaxis también es muy importante por todo el tema de colocación de palabras y de, bueno, pues de inserción de determinadas partículas que en unas variantes se ejercen y en otras no. Pero la semántica es aún más importante. ¿Por qué? Porque el significado de una palabra como regalar en México y en España significa cosas distintas. He estado la semana pasada en México, me decía, ¿me regalas un pan? Yo decía, regalar es dar a alguien algo por su cumpleaños, no es simplemente que me deje la servilleta o algo así. Entonces, bueno, creo que todos estos matices la inteligencia artificial todavía no los ha asimilado, no ha sido entrenada con todas estas variedades. Y cuando ya entramos en el último punto es todavía más complejo, es la pragmática, es el contexto. Es cuando yo hablo en una conversación por todo lo que yo he vivido antes, por dónde estoy, cómo es mi cultura, mi lenguaje significa una cosa diferente. Y esto es lo más complicado de todo. Cuando yo digo una frase y estoy teniendo una ironía. ¿Por qué? Porque pues, en el carácter español pues, a veces gastamos muchas bromas o queremos decir exactamente lo contrario de lo que pensamos. Entonces, esto es realmente complicado para enseñárselo a la máquina. Como dicen siempre, el humor inglés no tiene nada que ver con el humor español. Entonces, todo este tipo de matices cada vez son más complicados de enseñar, porque al final no consisten en reglas, consisten en multitud de información que va dependiendo muchísimo del contexto en el que se produzca esa conversación. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente hablar con una máquina como un Alexa o un Google Home es tremendamente difícil, porque primero tengo que hablar, hacer que esa fonética sea transcrita a texto, después que se interprete, después que vaya contra la base de conocimiento a entender qué quiero decir, después que devuelva la orden de respuesta, se vuelva a convertir en un texto y se vuelva a convertir en voz. Es decir, la cantidad de pasos que hay que dar y la cantidad de errores que se pueden producir hace que las máquinas a día de hoy, esos asistentes virtuales, todavía hablen bastante mal desde el punto de vista de mantener una conversación en largo. Como digo, esto ha cambiado muchísimo en los últimos meses, pero aún nos queda muchísimo por terminar. Esto, para traducírselo al ordenador, lo que hacemos es trocear todas estas cosas que les he comentado y convertirlas como en pequeñas fórmulas que lo que hacen son detectar dónde están las palabras, detectar cuáles son esas variantes, detectar cómo se combinan y aglutinar toda esta información para que esto se convierta en un algoritmo que al final va a la matemática que contaba antes, que se produjo en los años 50 del siglo pasado. ¿Pero qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos hacer muchísimas cosas. Al final la primera pregunta que surge siempre es, bueno, ¿y qué hago yo con la inteligencia artificial? ¿Para qué me sirve? La inteligencia artificial que se aplica al texto y a la voz sirve para casi todo, porque afortunadamente los humanos hablamos y escribimos, con lo cual todas aquellas operaciones que hacemos con la voz o con el texto pueden ser susceptibles de ser ayudadas por inteligencia artificial. Y voy a poner algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, podemos extraer información de textos. La inteligencia artificial a día de hoy nos ayuda muchísimo a trabajar con documentos larguísimos y encontrar información de forma rápida. ¿Dónde estamos viendo esto en casos de usos? Documentos legales, documentos de licitaciones, documentación jurídica, documentación de seguros. Todos los días recibimos grandes cantidades de documentación que muchas veces tenemos que leer para buscar información o que tenemos que resumir. La máquina nos puede ayudar mucho a esto, porque además la capacidad humana para sintetizar es limitada, mientras que la máquina puede tener un contexto muchísimo más grande que nuestro cerebro. Otra cosa es que haya determinadas tareas que el humano haga mejor, pero esta búsqueda de cantidades de información, la máquina es de gran ayuda para poder hacerla. Otra cosa que también se está trabajando mucho es ese análisis de sentimiento.
cómo está mi cliente de contento. Antes yo ponía una estrella de 1 a 5, le daba un NPS, ahora puedo saber qué pasa, qué piensa, cuál es el problema, por qué está descontento y correlacionar toda esta información gracias a lo que me dice. Hasta hace poco tiempo procesar esta información, de nuevo, si era muy grande, era bastante difícil. Ahora mismo somos capaces de poder aglutinar muchísima información y poder saber satisfacción, reacción, actitud ante todo esto y cómo esto se verbaliza a través del lenguaje. Esto lo hemos visto mucho también en toda la parte de elecciones. Ahora que estamos en un momento, además, en este país también complejo, pues vemos que hay mucho trabajo que se hace en tecnología de lenguaje, en analítica de redes sociales, para ver corrientes de opinión, en función de determinados temas, de opiniones políticas, de relaciones con temas que se puedan poner de moda y cómo a través del lenguaje se posicionan determinadas ideologías. Es un tema interesantísimo y súper apasionante que todavía está casi pues comenzando a explotarse y que puede además ayudar muchísimo pues, a detectar posibles crisis reputacionales, a detectar cómo la información circula por Internet a una velocidad muy grande y a poder ayudar a no solo controlar, sino detectar qué es lo que está pasando. También sabemos, por otro lado, que es otra cosa que se comenta mucho, todo el tema del plagio. A día de hoy, pues esta tecnología se está utilizando mucho para generar contenido, para redactar y también copiar. Antes el problema era el plagio, ahora ya es que las cosas se hacen con inteligencia artificial y ya no se sabe si son copiadas, son generadas o no, y es absolutamente imposible de detectar por mucho que digan que se puede. Cada vez la inteligencia artificial funciona mejor, genera mejor contenido y cada día además sale una inteligencia artificial nueva que hace que todo mejore muchísimo más. Así que, frente al debate de si se puede usar ChatGPT o no para hacer los deberes escolares, mi pregunta es, no es posible controlarlo. Así que, en fin, hablaremos de este tema con un café en la mano, pero va mucho más rápido de lo que todos pensamos. Y aquí hay un ejemplo divertido en que simplemente, para ilustrar, se agarraron todos los subtítulos de las películas de Star Wars y hicieron una relación entre cuáles son las conversaciones entre los personajes. Simplemente analizando todo el texto de lo que puede ser una película, se pueden detectar cosas que no se ven cuando la película se ve. En este caso, lo que quisieron hacer es detectar cuál era la relación entre las distintas películas y cuáles estaban más en el lado oscuro o cuál se había copiado de otra, ¿no? Es decir, pues un debate que ha dado lugar a muchísimo comentario cinematográfico y que vemos que realmente tiene una relación que se puede probar con datos científicos analizando la lengua. Incluso llegaron a hacer una caracterización de los personajes en función del sentimiento y de la personalidad. Esto es más discutible porque cuando decimos que un personaje tiene ira o es sorprendente o es disgusting, es muy difícil de probar desde un punto de vista de cómo humanamente definimos que algo es disgusting o que tiene ira. Es decir, los propios datos que sirven para caracterizar una propiedad no son datos binarios o matemáticos. Es muy difícil encontrar esos sesgos y detectar todo esto que se debate en torno a la inteligencia artificial. Pero si vamos a cómo ha evolucionado esto, aquí hay un tema bastante más interesante desde el punto de vista de por qué hemos llegado hasta aquí. Como decía antes, en esa diapositiva que ponía en que había 3 etapas, la inteligencia artificial comenzó con una regla basada en la lógica, en la matemática, en que tenía la causa, la consecuencia y una lógica. Después de esa lógica se le dio la estadística y la probabilidad y se le dio un contexto. Y después de esto ha llegado todo lo que es la parte generativa y la parte no supervisada. Solo se le dieron datos y con esto se multiplicó. Si vamos a un ejemplo, esto es la estructura de un clasificador de palabras. Es decir, esto, por ejemplo, sirve para cuando un email llega a un correo electrónico saber si es un email que va para presentar una queja, si es alguien que va a presentar una pregunta o si es alguien que quiere hacer un comentario sobre su experiencia, ¿no? Entonces, tenemos muchas veces estos problemas de hay un montón de información y la queremos clasificar. ¿A qué categoría pertenecen? Esto antes se hacía mediante una tecnología que se llaman bolsas de palabras, es decir, a cada palabra se le ponía un peso y en función de la cantidad de palabras que fueran relacionadas con eso, pues se decía esta palabra tiene más probabilidad de estar en esta bolsa que de estar en esta otra. Esto ha sido una forma que ha funcionado muy bien para categorizar conversaciones, como les decía antes. Si la palabra banco me aparece asociada a un contexto financiero y tiene relación con dinero, pues será más sucursal bancaria. Si me aparece relacionada con una frase de árboles y de campo, pues será más una silla. Entonces, todo este tipo de correlaciones se hacía así en función de la cantidad de palabras que aparecieran asociadas a determinado ámbito.
Esto lo que pasa es que fallaba mucho y al final tenía pocas posibilidades de mejorar. Entonces se pasó a una tecnología que lo que hacía era convertir esto en vectores. Y vamos ahí a la imagen de ahí abajo, lo que pone ahí de Word2Vec. Esta tecnología que surgió hace tiempo, pero se pudo poner en práctica hace apenas 10 años, revolucionó bastante la inteligencia artificial. Porque aquí ya no hablamos de palabras y de correlaciones. Aquí hablamos de que cada palabra o cada frase se convierte en un vector. Ya dejamos de ver las palabras como son, las convertimos en puntos en el espacio tridimensional en que empezamos a jugar con operaciones matemáticas, vectores y matrices. Sí, para los que venimos del ámbito de la lingüística, esto parece ya que entra en un ambiente de ciencia ficción en que de pronto nuestra lengua se convierte en matemáticas y entonces dejamos de saber si esa pelota significa hombre, mujer, rey o reina. Es un vector que es unos números que están puestos con un valor en un espacio que se puede representar o que simplemente es una lista numérica. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ha sido la base de todas estas redes neuronales. Estas redes neuronales están debajo de lo que llamamos hoy en día los transformers, que son las unidades que sustentan toda la tecnología que hay detrás de ChatGPT, de GPT-4 y ahora de GPT-5 cuando salga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es una red neuronal, que no quiere decir que sea igual que una neurona. Se llama así porque imita el comportamiento de los impulsos nerviosos en el cerebro, es decir, de cómo la información viaja, pero nada que tiene que ver con el cerebro humano en sí. Como digo yo siempre, cuando el ser humano quiso volar, construyó un avión, no construyó un pájaro. Entonces esto es lo mismo, la inteligencia artificial nunca va a pensar por sí sola, no va a razonar. Tratamos de comparar demasiado con ese comportamiento humano, pero no deja de ser una máquina y la forma de razonar es utilizar vectores y utilizar esas relaciones entre matrices para procesar la información con algoritmos. Esto que ven arriba es una célula de una red neuronal. Aquí entramos en esa parte de ¿por qué ahora? Porque necesitamos muchísima capacidad de computación para poder ponerlas en marcha. Una red neuronal es un sistema muy complejo de vectores y matrices que lo que hace es agarrar un montón de datos, empezar a procesarlos y ver distintas combinaciones. Todo esto al mismo tiempo con miles y miles de datos, lo que requiere un tiempo de procesamiento y una cantidad de datos grande. De las redes neuronales se pasó al transformer y esa imagen que ven ahí es la clave de todo lo que está pasando en los últimos 6 meses, un año o año y medio, y es Transformers. ¿Por qué digo esto? Porque los GPTs son Generative Pre-trained Transformers. Son células de estas, de las redes neuronales, que han sido preentrenados con datos y que son capaces de generar contenido. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, con un sistema que se llama encoder, decoder, tiene una arquitectura, esto ya es meterse demasiado en profundidad, pero lo importante que quiero que entiendan es que aquí no se ha llegado de la nada, se ha llegado después de toda una evolución científica cuyas bases matemáticas empezaron en los años 50 del siglo pasado, que gracias a los avances de la computación ha sido posible poner en marcha hace apenas 10 años, por no decir 5, y que gracias a todo esto, a día de hoy, funcionan combinando todas estas estructuras de matrices y de neuronas digitales. Gracias a eso, de pronto hemos llegado a un momento en el que en el año 2015 se hizo un experimento en que trataron de entrenar una red neuronal sin input humano. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, pues agarraron todas las imágenes de gatos que había en Internet. ¿De gatos? ¿Por qué de gatos? ¿Lo pueden adivinar? ¿No? Porque son las que más hay. Los seres humanos somos tan peculiares que cuando uno empieza a buscar imágenes en Internet, el mayor número de imágenes son de gatos. Bien, pues en aquella época, 2 investigadores, uno de la Universidad de Stanford y otro de Google, agarraron todos los gatos que encontraron en Internet y entrenaron una red neuronal con gatos. Solamente le dieron gatos, no le dijeron este gato tiene orejas, tiene pelo, tiene patas, no. Solamente le dieron gatos y entonces después de ese entrenamiento empezaron a darle otro tipo de animales. Entonces automáticamente la red neuronal empezó a diferenciar los gatos del resto de los animales. Entonces publicaron un paper en Wired que decía Artificial Intelligence Finally Works. Finalmente la inteligencia artificial funciona. Dale gatos y tendrás gatos, dale nubes y tendrás nubes, ¿no? Entonces a partir de ese momento fue cuando de pronto todo se empezó a disparar. Comenzaba antes la charla diciendo que en 2016 DeepMind ganó al mejor jugador de Go. Fíjense que en esta época de pronto todo empieza a cambiar. Aunque tengamos esa percepción de que ha sido hace nada, realmente estos últimos 5 años llevamos viviendo ya un cambio exponencial bastante grande. Todo esto que les decía es bloquear el celular con la cara, el reconocimiento de imagen, casos de detección de
tumores en imágenes médicas. Hemos oído ya bastante de esto y sabemos que está funcionando bien. Todo el tema de lo que son imágenes y vídeo, todo lo que es el procesamiento de datos a velocidad. Esto es un proceso que ha ido avanzando y además avanzando muy deprisa en los últimos años y, como decía, gracias a esa capacidad de computación avanzará todavía más. Ahora el siguiente reto es la multimodalidad, es decir, la combinación de datos de texto, imágenes y voz, y también los vídeos. Toda la parte de los vídeos y ese movimiento en tiempo real de la inteligencia artificial es ahora un reto que nos va a permitir que tengamos esas conversaciones en tiempo real que a día de hoy todavía no son posibles o no están bien. Bien, ¿qué hemos visto en estos últimos años entonces? Bueno, pues aquí ya llegamos a ese momento desde 2018 hasta ahora, en que, como decía, empezamos en 2015-16 y empiezan a salir estos modelos de lenguaje y de todo tipo de cosas basados en transformers. En el año 2018 sale el primer GPT. ¿Ven ahí? Lo tienen aquí en ese cuadradito azul, el segundo. Pero ya en el año 2020 empiezan a salir GPT-2, DALL-E, en fin, todos los primeros modelos que también utilizan la imagen. Con la aparición de DALL-E, Midjourney y toda esta parte de imagen, ahí es donde se vio por primera vez ese gran salto. Y a partir ya del año 2021 esto empieza a ser una carrera tremenda. Pero como ven, llega 2022 y empieza a explotar y a salir un montón de modelos ahí, que además unos son abiertos, otros son cerrados, otros son de imágenes, otros son de texto, algunos son de sonido, y ahora lo que estamos viendo es que se empiezan a aplicar a todo, a música, a voz, a imagen, a texto, a distintos idiomas, y esto solamente es el comienzo de una gran eclosión de modelos de datos de inteligencia artificial que no hace más que empezar. ¿Qué somos capaces de hacer? Bueno, pues generar imágenes con una calidad increíble. Esto lo habrán visto, DALL-E, Midjourney, todo lo que está saliendo últimamente, además mejora constantemente con las versiones que se van sacando a base de darle creatividad a esas imágenes. Problema que tenemos aquí, por ejemplo, a la hora de lanzar prompts o instrucciones a las imágenes, solamente lo podemos hacer en inglés, con lo cual aquí ya tenemos también una barrera a la hora de poder acceder a todo esto. Si ya de por sí lo que le llaman el prompting engineer, que se dice cómo hablar a una máquina para que me entienda básicamente, pues es difícil, hacerlo en inglés a veces es todavía más difícil. Y entonces, bueno, pues empresas como la nuestra están trabajando también en que todo esto sea mucho más accesible en español. Y luego, bueno, nos encontramos con cosas de las que ya se ha hablado mucho y es todo este tema de generación de deepfakes. Si la tecnología es buena para todo, también se puede usar para fines malvados o perversos o lo que uno quiera ver. Pero lo que hemos conseguido es que con este realismo de imágenes también haya lugar a bulos que circulan por internet, a cantidad de cosas que son falsas, en fin. Y entonces llega más que nunca esa necesidad de pensamiento crítico, búsqueda de dónde están las fuentes, saber de dónde han salido las cosas y cómo utilizar esta tecnología de forma correcta. Pero sin alarmismos, al final esa tecnología, como cualquier otra, puede tener su uso positivo y su uso negativo. La química pues, sirve para curar enfermedades y también sirvió para crear bombas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, no deja de ser una tecnología más que nos ayuda a pues mejorar en el día a día y que verdaderamente ha dado un salto en todas las dimensiones. Pero volviendo un poco al inicio de mi conversación, creo que todavía queda mucho por hacer aquí. Cuando hablamos de inteligencia artificial, todo lo que le viene a todo el mundo a la boca, lo primero es ChatGPT. ChatGPT es un modelo de lenguaje, un modelo más de todos los cuadraditos que les enseñaba ahí. Es un modelo que ha sido entrenado en inglés y después traducido. Y esto tiene un problema, y es que esas traducciones pues, no piensan en nuestra lengua. Piensan en inglés y después traducen. Y esto es algo que está pasando y cada vez se hace más patente en otras lenguas que han empezado a desarrollar modelos de lenguaje, el coreano, el japonés, el alemán, el francés, porque estamos viendo que sí, funciona muy bien, porque este entrenamiento de datos es masivo, con datos de Internet, pero que todavía falta afinar un poquito ahí. ¿Qué pasa en el español? Bueno, pues en el español es el caso más importante de todos por el volumen que tenemos. Al final somos más de 600 personas las que hablamos en nuestra lengua, que además estamos distribuidas entre España, Norteamérica, toda Latinoamérica y es un volumen y una cantidad, una riqueza, una serie de variedades culturales, históricas, de dominio que es gigante. Entonces, bueno, cuando vemos que las máquinas hablan un español o dos españoles, pues esto realmente todavía no deja de ser una barrera para todas las oportunidades que tenemos por hacer. En este sentido, además, pues ponía aquí ejemplos de cómo se dice la palabra amigo en tu lengua, ¿no? Todo este tema de variantes léxicas, pues depende de con quién hables,
tiene una forma u otra y toda la máquina no se sabe exactamente todo esto. Tenemos que enseñarle a las máquinas a hablar nuestra lengua, tenemos que enseñarle a entenderla, tenemos que hacer que mejoren esa interacción, porque si no acabaremos todos hablando como las máquinas. Y lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial tiene un efecto muy positivo en la sociedad y uno muy negativo, y es que cada vez la gente habla y escribe peor, y esto no puede ser. Tenemos que enseñar a la máquina a hablar bien, pero también a nuestra sociedad a que siga pensando de esa forma crítica y teniendo también pues este tipo de reflexión ante que lo que diga una máquina ni todo está bien ni todo es verdad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo dejé un trabajo que tenía en el Banco Santander para venirme a montar una startup de inteligencia artificial porque vi que había una necesidad enorme en el ámbito lingüístico. Como decía, soy lingüista de formación, llevo toda mi vida dedicándome a esto y lo que es tremendo es que todavía estemos tan atrás en todo lo que es la tecnología del español y de otras lenguas. Es decir, hay una oportunidad gigante de hacerlo bien porque ahora tenemos los medios, tenemos los datos y tenemos la ilusión de utilizar la inteligencia artificial a todo. Nosotros montamos Clibrain y armamos los modelos del INCE, que son modelos nativos en español. Nosotros no traducimos, nosotros entrenamos con estos datos en las distintas variantes de lengua y no se trata de hacer un macromodelo, sino modelos pequeñitos que vayan especializándose por variedades y por ámbitos de dominio lingüístico. Y gracias a esto pues somos capaces de ofrecerlos para que sean consumibles vía API, igual que uno puede engancharse con OpenAI o con Falcon o con Llama o con todos los modelos que ahora mismo están en el ecosistema, pero que también puedan ser utilizados y probados, porque uno de los problemas que vemos con la inteligencia artificial es que se está trabajando mucho la tecnología, pero muchas veces está lejos de la sociedad y es muy difícil entenderlo o ver cómo funciona o ver cómo comparo yo un resultado con el de otra empresa. Entonces, lo que nosotros tratamos a veces es de ponerlo a disposición con una interfaz conversacional que nos permita aprender y que permita también ayudar a que estos modelos cada vez aprendan más y se entrenen mejor. Pero, como decía, esto es solo el principio. La inteligencia artificial no solamente no es una burbuja ni una moda pasajera, estamos viendo solo la punta del iceberg. Y como decía Marvin Minsky, el fundador de este primer laboratorio de inteligencia artificial del MIT, los robots heredarán el mundo, sí, pero nosotros seremos sus padres. Es decir, hay mucho que hacer todavía y no es un tema de las empresas de tecnología. Hay mucho que hacer en cada uno de nuestros ámbitos, en cada uno de nuestros negocios, en cada uno de nuestros países y en cada uno de los datos que utilizamos y que de verdad tenemos que ayudar a entrenar estas máquinas para que nos entiendan mejor, nos puedan ayudar a trabajar mejor y para que en el día a día sean un aliado para mejorar la productividad, mejorar los resultados, mejorar el acceso de personas mayores a la informática o mejorar también ese acceso a la información que muchas veces es difícil, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto no ha hecho más que empezar. La inteligencia artificial seguirá creciendo. En los próximos meses vamos a ver muchísimas cosas, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista comercial. Pero lo más importante de todo es que ahora mismo el reto ya no está tanto en la innovación tecnológica, ya se ha demostrado que funciona, que es enorme, que puede avanzar muchísimo, pero ahora el reto está en la adopción, en cómo yo utilizo esta inteligencia artificial y la traigo a mi día a día para mejorar mi trabajo, para hacerme más productivo o para de verdad ayudarme a entender mejor las cosas. Así que bueno, pues ese reto es el que vamos a ver en los próximos meses y en el que todos nos vamos a ver involucrados. Y como digo, la diferencia entre este cambio y otros cambios tecnológicos anteriores es la velocidad a la que está yendo todo. Cuando a veces me preguntan sobre el futuro de la inteligencia artificial en 5 años, lo que yo contesto es, pregúntenme qué va a pasar en 5 meses, porque no sabemos ni lo que va a pasar en las próximas 5 semanas. La velocidad a la que está yendo esto es muy, muy rápida y la opción de quedarse atrás simplemente no existe. Así que les animo a todos a no tener ningún miedo, a lanzarse, a entender la inteligencia artificial, a usarla y a de verdad convertirla en un aliado de su día a día, sea cual sea la tarea que hagan. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, a continuación vamos a abrir un turno de preguntas. Nicolás. ¿Cómo andás? Muy interesante. Bueno, yo soy Nicolás Massa, soy de Argentina. Hace ya varios años que estoy trabajando en tecnología. Particularmente en el 2018 arrancamos una startup que implementaba modelos de inteligencia artificial para trabajar sobre la adherencia de tratamientos médicos. Nos montábamos en Dialogflow y la realidad es que ver cómo fue avanzando la tecnología desde aquellos modelos que usábamos en Dialogflow, que reconocía algunas imágenes y demás,
a ver lo que está pasando ahora. El otro día el video de OpenAI con la bicicleta, como que te vuela la cabeza. Y mi pregunta va un poco con esta celeridad y la velocidad que va cambiando, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Son dos preguntas. Una tiene que ver con qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la inteligencia artificial general. Y la segunda pregunta es una más específica. ¿Cómo ves la implementación de inteligencia artificial en el campo de las ciencias, particularmente en salud, ¿no? Que ha generado ciertas controversias, sobre todo de parte de los profesionales de la salud, por las responsabilidades que tiene y qué regulaciones debería tener, que es algo que lo vengo escuchando mucho, sobre todo en materia legislativa y regulatoria, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que son 5 preguntas en una porque has tocado un montón de temas que son súper interesantes y de alto valor. Comenzando por el principio, hablabas de Dialogflow Flow y un poco ese salto que ha dado la tecnología. Como decía antes, ese cambio de lo que es tecnología de entrenamiento semi-supervisado o supervisado a lo que es el generativo es lo que ha hecho que directamente muchas empresas o muchas tecnologías que se usaban hace 2 años sean absolutamente inservibles. Y no digo reciclables o cambiables o evolución. Esto no es una evolución, esto es un corte en cómo estos sistemas han sido entrenados. En el momento en que los transformers aparecen como célula base de toda esta inteligencia artificial, cómo funciona un chat GPT es una pura probabilidad de que una palabra aparezca al lado de otra en función de la probabilidad de que otras palabras estaban antes. Es decir, es al final un loro estocástico, es un sistema que repite palabras pero que no entiende eso que está diciendo. No hay un razonamiento humano detrás de qué es lo que pasa, pero la probabilidad apoya a que esto es así. Entonces, la tecnología ha dado un salto que no es una continuidad, sino que es una tecnología diferente, por lo tanto, lo que se usaba antes es que directamente ya no sirve. Y hay muchas empresas que van a desaparecer y van a morir por el camino como no cambien todo su stack tecnológico porque funciona de otra forma, ¿no? Entonces, volviendo ahora al ámbito de la salud, en el ámbito de la salud hay una oportunidad igual que hay en todos. Cuando hablamos de lenguaje, en el ámbito de la salud hay historiales médicos, hay informes médicos, hay recetas farmacéuticas, además es un ámbito complejo porque intervienen distintos mundos, hospitales, aseguradoras, farmas, es decir, es una industria de por sí que tiene pues, muchos stakeholders y mucha complejidad más allá de toda esta parte regulatoria de privacidad, etc. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, bueno, pues es una de las áreas donde, por ejemplo, en Estados Unidos más se ha invertido por un tema de eficiencia, ahorro de costes, mejora, pero los casos de uso son enormes. O sea, aquí no se puede hablar solamente de inteligencia artificial aplicada a salud, sino de, bueno, cómo situaciones como cuando uno entra en un hospital, desde lo que es la conversación con el doctor, si pudiera ser transcrita y sacar un resumen de esa conversación, la cantidad de tiempo que se ahorraría el sistema sanitario y la mejor atención que se podría dar en lugar de tener al médico escribiendo en la consulta. Es decir, hay casos de uso que serían fáciles de hacer, pero que todavía requieren, bueno, resolver la resistencia del sistema, porque muchas veces, bueno, decirle a un médico te estoy grabando puede resultar ofensivo, y luego también todo la fragmentación de datos que hay en el propio sistema. En un país como este, los datos médicos son autonómicos, o sea, ni siquiera hay un proyecto global a nivel estatal donde tú puedas agarrar todos los historiales médicos y adjuntar toda la información. Es decir, hay una serie de barreras que no solamente dependen de la inteligencia artificial. Si la data estuviera preparada para que la inteligencia artificial corriera, hacer proyectos sería muy fácil. Pero la realidad es que hasta llegar a esa capa hay como una serie de obstáculos que hay que resolver. Entonces, oportunidades muchas, veremos esa implementación, oportunidades lingüísticas las hay, de imagen también y la combinatoria también, pero creo que todavía tenemos que resolver otro tipo de barreras como el dónde está la data, de quién es la data y cómo se puede procesar esa data, porque en teoría es del paciente, pero ningún paciente la tiene, hay una fragmentación enorme. Y luego en lo que comentabas de la parte regulatoria, al final aquí hay un tema también de responsabilidad. Yo nunca pondría un bot a responder las cuestiones como si fuera un médico, aunque igual lo podría hacer hasta mejor por la cantidad de entrenamiento de datos que lo puede tener. Pero esto es como cualquier máquina que se utiliza en un hospital. Una máquina sirve para ayudar al médico a operar mejor, no para sustituir su trabajo. Entonces, estas máquinas, mientras se utilicen para dar soporte a esos profesionales que tienen el conocimiento, a hacer su trabajo más fácil y ayudarles a resolverlo, why not? Otra cuestión también es que los datos se utilicen de forma correcta, que la privacidad de datos se cumpla, pero las leyes ya están inventadas. Lo que tenemos que hacer es utilizar la tecnología de forma correcta para no violar y para no romper estos principios de leyes. O sea, no creo que la regulación sea algo que sea el óbice para avanzar en este sector, sino que hay una problemática mucho más compleja a la hora de llegar a implementar este tipo de proyectos. Pero como digo siempre, es empezar poco a poco con casos de uso que funcionen y llegará tarde o temprano y va a llegar. Alberto.
Sí. Elena, muchas gracias. Soy Alberto Retana, es director general de Política Digital de la Comunidad de Madrid. Me ha resultado muy grato, primero felicidades por la ponencia, me ha resultado muy grato escuchar lo de la red neuronal. La primera estrategia digital para transformar digitalmente la región se basaba en principios de la red neuronal porque la hicimos atemporal. Quiere decir esto, que como va tan rápido todo, o analizábamos los nuevos conceptos disruptivos o las desviaciones que se producían para corregir la estrategia o se nos quedaba obsoleta en 6 meses. Y está basada en ello. Felicidades. Mira, hay un caso, está hilado con lo que habéis comentado. Yo creo que sí que tenemos un inhibidor muy grande en el tema de la regulación y creo que hay algo que te quiero preguntar porque esta es una posición privilegiada para ver si puedes ayudarnos. Ayer hice una pregunta más o menos del mismo estilo. ¿Conoces perfectamente el libro de Europa frente a China y Estados Unidos y pronosticar el declive en la era de la IA? ¿Y qué es lo que ocurre? Que se está produciendo una situación muy compleja. Por un lado, se está trabajando en una directiva europea, creo que tremendamente restrictiva, que nos va a deposicionar con respecto a China y Estados Unidos. Y por otro lado, la falta de información en la cual yo me he comprometido a trabajar con los ciudadanos de transmitir cuál es el buen uso que se puede hacer de la inteligencia artificial, contrarreste en el balance lo que está ocurriendo, que se piensan que es muy mala, ¿vale? Pero tú acabas de comentar que, por ejemplo, un facultativo pues tiene que usar de una manera correcta la inteligencia artificial para hacer su trabajo. ¿Hasta qué punto deontológicamente los que os dedicáis a desarrollar podéis trabajar para que de alguna manera no se haga ese mal uso? ¿Me explico? Es importante porque se está hablando de unos límites tan insospechados en la generación, en la parte de I+D, ¿me explico? Sí. Que no solamente es el mal uso, es que hasta incluso se puede hacer mucho más grande la bola de nieve, dadas las capacidades que puede alcanzar la inteligencia artificial. Gracias, Elena. Bueno, muchísimas gracias. También van ahí una serie de preguntas combinadas. Vamos a ver, la parte de regulación es muy, muy importante y muy polémica también. Pero aquí hay una mezcla entre miedo y regulación. Es decir, el problema que tenemos ahora mismo en la sociedad es más de miedo que de regulación en sí. Y es que hay demasiada magia negra. Ponía la película de 1968 precisamente por eso, porque el miedo ha estado siempre ahí. Y cada vez que hay una innovación hay una resistencia al cambio. Y cada vez que ese cambio es más grande y hay más desconocimiento, la resistencia al cambio es mayor. Esto se quita con formación y con comunicación y creo que es importantísimo que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando para dejar de tener ese miedo. Es decir, la inteligencia artificial para mí en el día a día es un lujo. Me siento privilegiada de utilizarla, igual que utilizo el ordenador, que llegó el smartphone y que llegó Internet. Para mí no sé qué habría sido de mi trabajo si estas herramientas no existiesen. Entonces, lo primero es algo que ya está aquí y no se puede decir ahora la prohibimos. O sea, esto no va a pasar, va a ser algo temporal y no es algo con lo que, una realidad con la que no vamos a luchar. Entonces, bueno, a veces cuando salen este tipo de reflexiones ya es un poco, pero vamos a ver, llegará ese momento en que esto se superará. Por otra parte, es verdad que la regulación está poniéndonos en una posición desigual desde un punto de vista geopolítico y este es un tema que podría dar para horas de conversación y además lo hemos comentado ya en el café. China está avanzadísima en todo esto y además sin ningún tipo de restricción ni de regulación a nada, con lo cual están a años luz en lo que están haciendo en inteligencia artificial y lo que tenemos aquí. El mundo es global, las innovaciones llegan y esto es una carrera, y es una carrera muy rápida que tiene también un componente tecnológico importante. Como decía en un chiste, la inteligencia artificial, bueno, la tecnología se inventa en Europa, no, se inventa en Estados Unidos, se copia en China y se regula en Europa, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones de, bueno, pues ahora mismo lo que tenemos que ver es que lo que no podemos hacer es pegarnos un tiro en el pie a la hora del desarrollo. Si cada vez que queremos lanzar un producto nuevo al mercado hay que pasar por 7 barreras regulatorias, evidentemente esa velocidad de lanzamiento y ese coste será menor. Y esto es una realidad que está pasando a día de hoy, unida a otro problema y es que, como todo va tan deprisa, la regulación tiene un vacío y este país es un ejemplo de ello. Hemos creado una agencia de regulación de la inteligencia artificial sin saber qué y cómo vamos a regularlo, pero la agencia ya existe. Entonces, no sé, o sea, a mí me parece paradójico y fascinante que sin tener un modelo de lenguaje de español, sin tener un producto que podamos explotar sobre nuestra propia data, sobre nuestra propia lengua, estemos más preocupados por regularla que por fomentar el uso que nos va a permitir un crecimiento económico y la apertura a un mercado. Como digo, es un tema polémico. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con que las cosas se hagan bien, se regulen adecuadamente y se hagan en condiciones, pero el problema que tenemos ahora mismo es que la regulación va por detrás de la velocidad a la que va la tecnología y las entidades que regulan todavía no tienen el conocimiento necesario
para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, también esto va asociado al talento. Hay muy poquita gente que sepa de lo que estamos hablando porque estamos hablando de tecnologías muy novedosas. Entonces, bueno, es una pescadilla que se muerde la cola y es un problema complejo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en ese sentido? Por ejemplo, uno de los problemas que tienen estos modelos de lenguaje es que no tienen unos sistemas de evaluación para poder evaluarse, es decir, pero unos sistemas de evaluación cuantitativos, científicos. O sea, ahora mismo los únicos sistemas de evaluación que existen son para modelos en inglés, en otras lenguas no hay directamente. Entonces, nosotros estamos trabajando para crear unos sistemas analíticos que puedan decirme, bueno, pues si un modelo está sesgado, no está sesgado, si tiene ética, si no tiene ética, si está entrenado con unos datos. ¿Y esto cómo se hace? Pues hay que construir una tecnología también para poder evaluarlo. Y es algo que también se está construyendo, pero lo que tenemos que trabajar, porque como decía, existe en inglés, pero tampoco existe para español. Entonces el reto también está en construir toda esta parte, ¿no? Está en construir el medicamento y en construir el antídoto. Y es una tarea también pues, muy bonita y muy fascinante en la que tenemos que colaborar también en ese sentido. Última pregunta para Jorge dos Santos, ministro. Última pregunta. Sí. Bueno, no he escuchado. Sí. Está funcionando. Me disculpe mi portuñol. Bueno, la transición digital es algo imparable y muy útil para los desafíos que nosotros tenemos en el día de hoy, al nivel económico, científico, en el día a día de la gestión del mundo. Pero hay un desafío importante, que es la utilización de la inteligencia artificial para fins ilícitos, para el mundo del crédito, para el cambio de las tendencias del hombre, para los fake news. Pero mi pregunta es la necesidad que nosotros tenemos hoy de adoptar un sistema de regulación. Yo no diría control, porque es imposible controlar, pero definir reglas aceitas por todos. Bueno, y posiblemente a nivel internacional, aquí en Europa, los Estados Unidos, en Asia, para ver una lógica de utilización, porque senão es una guerra. Totalmente. Sin control. Y ahí se pone la cuestión de ética de utilización. Eso es importante. Para mí, el mayor problema de la transición digital y utilización de inteligencia artificial es cómo controlarlo. Pero no es control, cómo utilizar para el bien, no para el mal. Cómo se lo utiliza hoy en las guerras, por ejemplo. Las guerras, en la concurrencia, por ejemplo, en la política. Es una realidad hoy. Yo tengo dominio sobre la inteligencia artificial, yo cambio la intención de voto de mi país. Y si yo quiero, yo cambio también de su país. Porque tengo dinero, tengo poder, tengo acceso a la tecnología. Eso todo es una realidad hoy. Por eso yo quería saber cómo ve esa complejidad de la utilización de la inteligencia. Bueno, como decía, es un tema apasionante y es una herramienta y es un arma casi geopolítica. Aquí el problema es que las condiciones del punto de partida son distintas. Entonces eso al final es lo que, bueno, pues si no compites con las mismas armas no puedes ganar una guerra, ¿no? Que ese es un poco el problema aquí. Pero evidentemente es necesario poner unas normas en estas reglas del juego, pero que no dependen solo de la inteligencia artificial. Como bien decías al principio, están también en esa transición digital. En el momento en que las redes sociales se crearon, las redes sociales empezaron a hacer toda esta polarización de opiniones que han hecho que de pronto pues, estemos pensando en blanco o negro y ya no haya nada en el medio y sea gris. Es decir, esto no es un tema solo de la inteligencia, sino también del uso de los datos, del compartir información por Internet, de esa generación de bulos que ahora son más fáciles de generar y más creíbles, pero que han estado ahí siempre, ¿no? Y esa difusión de noticias de forma masiva gracias a estas herramientas. Es decir, ya el uso de Internet, el acceso a los teléfonos móviles, o sea, la inteligencia artificial no tiene la culpa de esto, sino que esto es una evolución en la que hay distintos factores que han ido interviniendo. ¿Cuál es aquí la cuestión? Bueno, pues lo primero, educar mucho a la sociedad, porque creo que uno de los primeros problemas que tenemos es educar a la gente a que no se crea lo primero que ve.
Esto al final es bastante relevante. Después a comprobar esas fuentes de información, a ver un poco dónde está esto y evidentemente a castigar y a regular todo esto. Cuando surgieron todo el tema de Internet, pues surgió el cibercrimen. Todo está ahí, o sea, para bien y para mal. Y al final pues hay que regularlo, hay que controlarlo y hay que precaverlo y formar mucho a todo el personal. Y no es distinto en la inteligencia artificial y en las tecnologías anteriores. Lo que pasa que, como decía antes, va muy deprisa. Y esto sí que es algo que es importante porque hay muchas generaciones que ya directamente les pilla un poco, pues, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues no, ahora hay que entender qué está pasando y hay que, bueno, pues formar parte de todo esto y entenderlo y saber qué hacer con ello. Pero es un problema que sí, que tendrá que ir desarrollando, bueno, pues esa regulación, esa normativa, esos sistemas de detección y aparecerán nuevas formas pues, de crimen, de fraude, pero también de productividad. Así que todo va unido a esto.